Entrevista a Emmanuel Amodio sobre el significado histórico del 12 de octubre y la resistencia indígena. La entrevista se realizó para la edición 153 de Caribe Nuestro y se divulgó el 3 de octubre de 2018. A continuación, la entrevista completa. En la cubierta. Vanessa, ¿recuerdas cómo celebraban el 12 de octubre en tu escuela? Claro, José Gregorio. En Venezuela, durante muchos años, el 12 de octubre se conmemoraba el descubrimiento de América. Los textos escolares nos decían que Cristóbal Colón nos había descubierto el 12 de octubre de 1492 y nos había traído la cultura y la civilización. Incluso algunas maestras nos obligaban a aprendernos los nombres de las 3 carabelas de Colón. ¿Recuerdas cómo se llamaban? La Niña, la Pinta y la Santa María. Bueno, cuando estábamos a punto de cumplir los 500 años de la llegada de Colón, la monarquía española le propuso a las repúblicas americanas que celebráramos la fecha. La idea inicial de los españoles era festejar el descubrimiento de América. El término generó ruido y provocó un gran debate entre los historiadores de los dos lados del océano. ¿Colón de verdad nos descubrió? Antes de Colón, América no existía. Las civilizaciones mayas, Inca y aztecas con sus ciudades, riquezas y templos no existían. España no pudo convencernos y aceptó celebrar el encuentro de dos mundos. Sobre este punto también hay debate. Con la llegada de los gobiernos progresistas a América Latina, comenzó a revisarse la denominación de esta fecha. Ya no se trataba del Día del Descubrimiento de América ni del Día de la Raza. En Venezuela se llama Día de la Resistencia Indígena. En Bolivia, Día de la Descolonización. En Ecuador, el Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. Y en Perú, el Día de los Pueblos Originarios y el Diálogo Intercultural. Para conocer más sobre el debate en torno al 12 de octubre, su significado histórico y la vigencia de las luchas indígenas, montamos a la cubierta de este barco a Emmanuel Amodio. Emmanuel es doctor en Ciencias Sociales y entre sus líneas de investigación están la etnohistoria, la antropología histórica y el indigenismo. Emmanuel, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Ya lo decíamos, en las últimas décadas se está haciendo una relectura del 12 de octubre y su significado. ¿Qué piensas de esta relectura de este acontecimiento? Bueno, la primera cosa que hay que tener claro es que para los pueblos indígenas la fecha siempre fue una fecha de luto, de recuerdo de la destrucción, por lo cual el problema de los nombres del 12 de octubre es un problema más europeo y de las naciones de origen europea en América Latina. Esto quiere decir que ahí donde España o Italia o cualquier otro, Estados Unidos, consideró esta fecha como el momento de la conquista, del éxito de la misión civilizatoria europea, los pueblos indígenas siempre lo consideraron como un momento terrible, un momento donde tuvieron que recular, que resistieron y todo eso. De hecho, cuando en Venezuela sale al poder una fuerza y una ideología de tipo diferente, una de las cosas más interesantes que volver a dar un nombre al 12 de octubre y de ahí que en Venezuela se pasa del Día de la Raza Europea a la resistencia indígena. Claro, esto no fue solo un evento venezolano, fue un clamor latinoamericano, pero también de algunos grupos europeos a partir del aniversario de los 500 años del mal llamado descubrimiento. Es decir, esta fecha fue también una fecha muy importante para reflexionar sobre qué tipo de evento se había producido en este momento a final del siglo XV. De hecho, dentro de esta fecha parece que hubo todo un intento, un pudor de no llamarlo descubrimiento, ¿no? El gran debate si había sido o no descubrimiento. Evidentemente los pueblos indígenas estaban ya aquí, por lo cual no tenía que ser descubierto. De ahí que el escamotaje, yo diría semántico, fue aquel de llamar la efeméride como encuentro de dos mundos. Esta definición del encuentro de dos mundos es doblemente falsa, doblemente manipulatoria. Primero porque no fue un encuentro, ¿ok? Fue un desencuentro, ¿ok? Quiere decir, fue un intento armado de conquista, fue un acto que está en el centro medular del imperialismo europeo y del imperialismo español. De hecho, el imperio nace en ese momento, ¿ok?
Del otro lado, hay un otro elemento en esta definición del desencuentro de dos mundos. En verdad, no había dos mundos. Primero, en la misma Europa, los mundos eran bien diferentes entre el norte de Europa y la Europa mediterránea. Pero la cosa peor es que se consideró lo indígena, lo americano, como algo homologado, como algo semejante, por lo cual no era posible discernir, ver que no existían los indígenas, ¿me entiendes? Que lo que existía eran los yecuanas, los incas, los mayas, los aztecas, los guayú, una infinidad de pueblos, cada uno con su lengua, cada uno con su cultura. Es decir, que la definición encuentro de dos mundos era doblemente falsa. Primero, no fue un encuentro, fue un desencuentro, y dos, no se trataba de un mundo, no existía el mundo americano, existía un archipiélago de cultura, un archipiélago de experiencia histórica, un archipiélago de idiomas. Sin embargo, la discusión fue fuerte al comienzo de los años 90 y yo diría que llegamos, gracias también a la fuerza de las organizaciones indígenas, tanto panamazónica, panamericana, como locales, de repensar este momento como un momento, sí, de conquista, pero también un momento de donde agarrar fuerza para la resistencia actual. En España, el 12 de octubre es el día de la fiesta nacional. Es un día feriado y lo celebran con desfiles militares en presencia del rey. Sin embargo, dentro de la propia España, cada día hay más voces que critican que se celebre el 12 de octubre como una fecha patria. Por ejemplo, en 2015, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decía en Twitter: vergüenza de Estado aquel que celebre un genocidio, numeral, resistencia indígena. Por su parte, el alcalde de Cádiz, José María González, dijo: nunca descubrimos América, masacramos y sometimos un continente y sus culturas en nombre de Dios, nada que celebrar. ¿Qué te parece que dentro de España se esté cuestionando el significado de esta fecha? Sí, hay que hacer atención. Había una frase clásica de los latinos, atención a los griegos que traen regalos. ¿Sí? Y la frase se refiere a Troya, ¿no? Es decir, a mí me importa poco que políticos europeos ahora, después de tantos años, descubren que los indígenas pobrecitos fueron masacrados, todo eso. Ok, está bien que la alcaldesa de Barcelona diga esto, está bien que España vaya en una dirección de autocrítica, pero atención, no vamos a caer en las trampas de sentir como solidaridad lo que puede ser uso ideológico en un debate, en una polémica interna. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, Cataluña en este momento se encuentra en un debate con el resto de España, de manera que cualquier elemento es bueno para decir, cuán malos son los españoles. Pero en este caso los españoles harían los otros, no los catalanes. Los malos harían los catalanes, los andaluces, los castellanos que hicieron la conquista. Así que yo, me parece muy bien que se recuerde, pero del otro lado me encuentro con un poco de perplejidad, que se trata de una dinámica interna que no tiene recaída sobre la lucha real de los pueblos indígenas, salvo conseguir algún pasaje gratis de la alcaldía de Barcelona o de Cádiz para algún jefe indígena para ir a hablar ahí, ¿me entiendes? Durante la invasión europea, ellos no pudieron exterminar totalmente a los pueblos indígenas de Centroamérica que se refugiaron en la selva y en los terrenos montañosos. En cambio, en el Caribe, el exterminio fue casi completo. En la actualidad, la Comunidad de Países del Caribe, el CARICOM, está exigiendo a Europa reparaciones morales y económicas por el genocidio indígena y los 300 años de esclavitud. Emmanuel, ¿qué le parece esta exigencia? ¿Y cree que finalmente Europa se disculpe con el Caribe? A mí personalmente, después de, ¿cuántos son? 40 años que vivo y lucho al lado de los pueblos indígenas, a mí que esta gente se disculpe me importa un pepino, ¿sabes? Es como el Papa Juan Pablo II, que en cierto punto dice, sí, es que la Iglesia fue mala con la Inquisición, pero, ¿ok? O sea, a mí personalmente no interesa, pero yo puedo estar equivocado. Ahora, que el CARICOM pida no solo la disculpa, sino una compensación, es interesante, ¿no? El problema es, pero, perdone, son 500 años,
Son 200 años que si yo pido una compensación por algo que pasó hace 300, hace 400 años, de la misma manera España podría pedir al Islam que la conquistó, o qué sé yo, no sé si me entiendes, me parece un poco raro esto, más allá del uso político del evento, ¿no? Tú puedes utilizar cualquier elemento como bandera para acaparar espacio informático. Pienso que no tiene ningún futuro. Tanto es así que hasta los debates sobre los naufragios, por ejemplo, terminan... es lo que termina el caso de Colombia con el naufragio ahí cerca de Cartagena de India, hay un naufragio cerca de la costa norteamericana, piensa estos buscadores de tesoros norteamericanos que encontraron los barcos de Azoque. España intentó conseguir para así, ¿me entiendes? No tiene mucho sentido, más allá del uso político. Ahora, a mí me parece que había que mirar más a las acciones actuales que las de hace 500 años, ¿me entiendes? Yo me pregunto cuántas empresas europeas, cuántas mineras europeas o norteamericanas, cuántas industrias están en el continente latinoamericano interesados en las tierras indígenas, además, o interesados en las tierras latinoamericanas. ¿Me entiendes? Prefiero ver el presente que una cosa así tan nebulosa como algo que pasó hace 300 años, 400. Cuando se habla de resistencia indígena, algunos pudieran creer que se trata de algo del pasado, de los libros de historia, pero en la actualidad los pueblos indígenas siguen resistiendo ahora contra las empresas transnacionales que saquean sus tierras, contra políticas neoliberales de gobiernos de derecha, contra los paramilitares y grupos armados de los terratenientes. ¿Cómo se expresa la resistencia indígena en la actualidad? ¿Y por qué esta lucha sigue siendo una causa vigente y actual? A ver, antes que nada sigue vigente porque los pueblos indígenas no han conseguido lo que pedían, las cosas por las cuales los últimos 20 años, 30 han luchado, ¿ok? Hay asignatura pendiente de los estados latinoamericanos, de manera que los pueblos indígenas resisten porque su situación es precaria. Primero. Segundo, la resistencia se puede manifestar en múltiples formas y a veces la resistencia es también quedarse ahí y no dejarse avasallar. No siempre la resistencia es activa, no siempre los pueblos indígenas tienen la fuerza para resistir y reaccionar. Chiapas está ahí a demostrar que es posible reaccionar hasta de manera armada, hasta de manera políticamente interesante, que te permite un espacio de libertad. Pero me pregunto, ¿dónde están los otros pueblos indígenas? Hay la experiencia muy bella de los Shuar de Ecuador, con quien yo trabajé hace muchísimos años, décadas, que consiguieron suficiente autonomía en su territorio, articulándose con el Estado ecuatoriano y manteniendo esta autonomía, más allá de los gobiernos y de las ideologías de los gobiernos. A mí me parece que los pueblos indígenas resisten, y resisten particularmente ahí donde se organiza en forma nueva y forman confederaciones, que es la lección histórica, que es la memoria de la resistencia antigua. Recuérdense que cuando los españoles llegaron a Venezuela, los caribes se federaron, ¿ok? Es decir, en verdad la estrategia de federación es la que ha dado más fruto. Ahora, asignatura pendiente hay por doquier, también en Venezuela. El problema de las tierras no ha sido resuelto en ningún lado, ¿me entiendes? Hasta en el caso de Brasil, que se había avanzado mucho, hasta con los gobiernos de izquierda, ¿ok? Había demasiado interés en la Amazonía, había demasiado interés en la minería para dar a pequeños pueblos indígenas, pequeños en la perspectiva europea, gran extensión de tierra. Lo que se había conseguido en Brasil con los Yanomami está cada vez más en peligro de ser recortado. Así que los pueblos indígenas tienen esta asignatura pendiente. Necesitan que las tierras les sean aseguradas. No como propiedad individual o familiar, sino como propiedad de todas las comunidades, de los pueblos, primero. Y segundo, la segunda cosa más importante, es que tal vez donde no consiguieron las armas destruir los pueblos indígenas, hoy hay una buena posibilidad de destrucción y de genocidio. Bueno, de etnocidio, diríamos. Y este es los medios de comunicación y el cuño más importante de los últimos 50 años de destrucción de la cultura indígena.
las escuelas del Estado burgués, las escuelas del Estado decimonónico, que unifica los criterios, que homologa a todos los ciudadanos, ha penetrado entre los pueblos indígenas, destruyendo buena parte de las lenguas y de las culturas indígenas. Porque te pregunto, ¿cuántas escuelas indígenas en Venezuela tienen libros en su idioma? ¿Dónde está el Estado? ¿Desde el rector máximo de la educación? Esta es la pregunta que hay que ponerse. Muchas gracias, Emmanuel, por estos minutos para Caribe Nuestro. Nada, estoy a la orden cuando quiera. Conversábamos con Emmanuel Amodio sobre la relectura histórica del 12 de octubre. Ya no se suele hablar del Día del Descubrimiento de América. Ahora hay otras visiones sobre esa fecha y Emmanuel nos ofreció una de ellas. Emmanuel es doctor en Ciencias Sociales y entre sus líneas de investigación están la etnohistoria, la antropología histórica y el indigenismo. Si quieren conocer más del tema, les recomendamos el libro de Emmanuel, Relaciones interétnicas e identidades indígenas en Venezuela, de la colección Bicentenaria. ¡Cierra la vista! Escuchabas a Emmanuel Amodio hablando sobre el significado histórico del 12 de octubre y la resistencia indígena. La entrevista se realizó para la edición 153 de Caribe Nuestro y se divulgó el 3 de octubre de 2018.